del corazón. Ya hemos revisado la parte mecánica del corazón y ahora nos queda entonces revisar la hemodinámica de todo. Esto está relacionado con qué pasa con la sangre luego que sale del corazón, ¿no? Entonces eso es lo que nos falta del sistema cardiovascular. Ok, entonces para ir iniciando en la parte de la hemodinámica, lo primero que debemos conocer, o la primera definición que debemos conocer, es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo en un minuto. Esto quiere decir que sería la cantidad de sangre que puede expulsar mi ventrículo. En este caso siempre le voy a hablar de ventrículo izquierdo porque es el principal cámara del corazón. O sea que sería la cantidad de sangre que puede expulsar mi ventrículo izquierdo en un minuto, que normalmente son 5 a 6 litros por minuto. Entonces supongamos que yo normalmente, vamos a decir que un cálculo es exactamente. Entonces acá el gasto cardíaco es medido por el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Y el volumen latido viene siendo un término que ya yo les expliqué anteriormente, que aquí le dicen volumen latido en esta imagen, pero es el volumen de eyección. ¿Okay? Entonces, el gasto cardíaco, vuelvo y repito, es el volumen de sangre que expulsa en mi corazón en un minuto, que representa de 5 a 6 litros por minuto. O sea que mi corazón puede expulsar hasta 6 litros en un minuto, dependiendo de cuántos ciclos haya, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco se determina por el volumen de eyección o el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces aquí sería la matemática fácil. Si la frecuencia cardíaca es 70 y el volumen sistólico de eyección es 70, el volumen de sangre que yo expulso en un minuto es alrededor de 4.900 ml. O sea que redondeado serían 5 litros en un minuto. Y bueno, como aquí le dice que es el volumen de sangre expulsada por una unidad de tiempo, que en este caso sería un minuto. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que en un minuto mi corazón es capaz de expulsar 6 litros, o sea que en 70 latidos, en cada latido va a expulsar 70 cc o ml de sangre. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar un poco cuáles son los factores que regulan el volumen sistólico, o sea, cuáles son los factores que van a permitir que mi corazón bombee cierta cantidad de cierta cantidad de sangre en el tiempo. ¿Okay? Recuerden que el gasto cardíaco es toda la sangre que sale del corazón en un minuto. Y eso va a depender de dos cosas, de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. La frecuencia cardíaca, ¿quién la va a determinar? Recuerden que son las fibras automáticas. Pero la cantidad de sangre que sale en cada latido va a depender de estos factores que vemos aquí, que son la precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿Ok? Entonces, asimismo, como hay factores que afectan los cambios de volumen que hay en el pulmón, así también vamos a ver que hay factores que afectan el cambio de volumen que hay, hay factores que afectan el volumen de sangre que va a ser expulsada en el corazón. ¿Y por qué yo le hablo tanto de este volumen de sangre que va a ser expulsada? Porque es importante que ustedes conozcan esto, porque esa sangre es la que va a ir al resto del cuerpo a nutrir todas las demás células y permitir entonces que hagamos todas nuestras demás funciones a nivel de metabólico celular. ¿Hasta aquí vamos bien? Hola. Creo que sí, profe. Okay. Entonces, esos factores son 3. La precarga, la poscarga y la contractibilidad. Vamos a definir cada uno de ellos. La precarga es la medida del estrés de la pared ventricular al final de la diástole.
es la medida del estrés de la pared ventricular al final de la diástole. ¿Está clarito o no está clarito? Si está clarito, sigo. Creo que sí, profe. Ajá. Ajá, ¿ves? Entonces no está clarito. La medida del estrés la medida del estrés de la pared ventricular al final de la diástole. O sea, cuando el corazón se llena, ¿verdad? Cuando el corazón se llena, cuando el ventrículo se llena, hay una presión y hay un diámetro, un radio que va a tener ese ventrículo. Entonces, esa precarga o esa medida de estrés va a estar dada por la presión del ventrículo al final de la diástole y el radio del ventrículo al final de la diástole. O sea que va a ser, por decirlo así, va a ser una medida de fuerza que va a estar ejercida sobre las paredes del ventrículo. ¿Por qué? Porque eso va a estar determinado por el diámetro del ventrículo y por la cantidad de sangre que tenga en ese ventrículo. O sea que es una medida, o sea, un estrés o una presión, y él va a depender de la presión y el radio que tenga el ventrículo al final de, pregunta, al final de la diástole. Ajá. Bueno, no sé si van a hacer una pregunta. La cosa es que es una fuerza que va a favor o en contra. ¿Ustedes qué creen? ¿Una fuerza que va a favor o en contra de expulsar la sangre? Exactamente, porque es una medida entonces que dependiendo, si yo no tengo, si la presión es alta y el radio es suficientemente bueno, yo puedo hacer una buena contracción, como bien lo mencionó Catherine, y podría entonces expulsar la sangre. Entonces la precarga es una fuerza o es un factor que va en favor de la expulsión de la sangre. Luego tengo entonces el segundo factor, que es la poscarga, que la poscarga sería la carga contra la cual el ventrículo debe contraerse cuando expulsa sangre hacia las arterias y está relacionada directamente con la presión arterial. ¿Qué quiere decir con esto? Que es la fuerza que yo tengo que vencer en el vaso sanguíneo para poder que la sangre pase del ventrículo a la arteria. Y esto siempre, aquí igual que cuando hablamos del pulmón, hablábamos que en el pulmón los movimientos del aire se daban por cambios de presión, de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Asimismo ocurre con la sangre. La sangre viaja de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces, acá la poscarga es la fuerza que tiene que vencer la sangre para poder salir, o el ventrículo para poder expulsar su sangre que está dentro de él. Entonces, esta fuerza está dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y va directamente a la presión arterial. Si yo tengo una presión arterial elevada, asimismo entonces mi sangre va a ser más dificultosa que salga del ventrículo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Exactamente. Una es la fuerza que va a favor de que se contraiga el corazón y expulse la sangre. La otra es una fuerza que va, o sea, un factor, perdón, que va en contra de que la sangre salga del corazón. ¿Y de qué va a depender? De la presión que tenga la sangre que está dentro de las arterias, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo tercero, que también es un factor importante para poder que yo tenga que regula el volumen sistólico, que va a decirme cuánta sangre sale de mi corazón, es la contractibilidad. Y que es la capacidad que tiene el miocardio de contraer sus fibras musculares, llamado también
inotrópico. ¿Okay? Esta contractibilidad nos habla de la fuerza que van a tener, o es una fuerza, un factor que va a actuar sobre las fibras como tal. Si yo tengo una buena fibra que no está lesionada por una patología del corazón, mi corazón se va a contraer bien y va a tener la fuerza suficiente para poder expulsar la sangre. ¿Ok? Y si mi corazón está débil, o sea que tiene un inotropismo negativo, ¿qué significa eso? Que tenga alguna lesión de la contractibilidad, de la contracción de las fibras musculares, algo de esto. Entonces obviamente si la fibra muscular no se puede contraer bien, va a haber entonces un problema de que no tenga la suficiente fuerza mi pared cardíaca para expulsar la sangre. ¿Se entendió? Bueno. Entonces aquí vemos que la precarga es el volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole. ¿Okay? Y la poscarga es la resistencia que hay en el ventrículo para que la sangre salga, básicamente. Entonces el gasto cardíaco, vamos a definirlo así. El gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico o el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen sistólico va a depender de tres cosas. Que yo tenga un volumen sistólico de 70 ml, va a depender de la fuerza de contracción de las fibras cardíacas, o sea, la contractibilidad, disculpen, de la fuerza de contracción, o sea, de la precarga, de la contractibilidad, o sea, la capacidad que tengan de contraerse las células, y de la poscarga, que es la fuerza que ejercen los vasos sanguíneos. Y de la fuerza de contracción que vendrá siendo la precarga va a depender del radio, o sea, de qué tan distendidas o estiradas estén las fibras cardíacas del corazón, y va a depender de la cantidad de sangre que yo tenga en el corazón. Si yo tengo poquita sangre, yo obviamente es menos lo que tengo que hacer para poder expulsar esa sangre. Si yo tengo mucha sangre, es más lo que yo tengo que hacer para poder expulsar esa sangre, ¿verdad? Y la distensibilidad va entonces de si la fibra está muy larga, o sea, muy longitudinal, muy alargada, me va a costar un poquito más poder hacer que se acorte lo suficiente para expulsar todo el corazón, que eso lo vemos en patologías dilatadas, como miocardiopatía dilatada, etc. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió todo este concepto de gasto cardíaco? Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. La cantidad de sangre del corazón que sale en una contracción o en un ciclo cardíaco es el volumen sistólico o volumen de eyección. ¿Ok? O sea que eso está dado por todo lo que hablamos de la parte mecánica del corazón, y aquí vemos lo de la parte eléctrica. Y vemos entonces que el volumen va a depender de estas tres cosas: de una fuerza que va en contra de la salida, de que las fibras se contraigan bien, y de una fuerza que va en pro de la salida de la sangre, que va a depender del volumen de sangre que yo tenga al final de la diástole y de cuán distendidas o distensibilidad tengan las fibras cardíacas. Entonces, vamos a hablar ahora del flujo sanguíneo. Primero hablamos del gasto cardíaco, ahora hablamos del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un determinado periodo de tiempo, que siempre lo ponemos en ml por minuto. El flujo sanguíneo total es igual al gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si yo tengo que salen de mi corazón 6 litros de sangre en un minuto, esa misma cantidad de sangre va a pasar por todo el cuerpo en un minuto. ¿Ok? Entonces, la distribución del gasto cardíaco por todas las otras partes del cuerpo va a depender de las diferencias de presiones y van a depender de la resistencia al flujo. ¿Okay? La diferencia de presión va dada porque la sangre va de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y la resistencia al flujo va dada por el tamaño de los vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos son estructuras tubulares por donde va a pasar la sangre. Y si el tubo disminuye o aumenta de tamaño, así mismo va a cambiar la resistencia al flujo. Una estructura tubular que tenga
poco diámetro tiene más resistencia al paso del líquido. Una estructura tubular que tenga mayor diámetro pasa más fácilmente el líquido. Entonces, eso mismo se aplica aquí a los vasos sanguíneos. Si usted tiene una que es chica, por ahí cuesta mucho más que pase mayor cantidad de sangre. Pero si tiene una manguera grande, pasa más fácilmente la sangre. De un momentito. Vamos a seguir acá. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Okay. Entonces, el volumen sistólico es el volumen de sangre que fluye, como ya les dije, a través de cualquier tejido en un periodo de tiempo que sería un minuto. O sea que toda la sangre que sale del corazón va al final a pasar por todos los tejidos del cuerpo también en un minuto. Entonces, por eso el flujo sanguíneo total es igual al gasto cardíaco, porque la misma cantidad de sangre que sale del corazón es la misma cantidad de sangre que se va a distribuir por todo el cuerpo. Y que la distribución de ese gasto cardíaco, o sea, ese flujo sanguíneo, va a depender de dos cosas importantes: las diferencias de presión, o sea, que de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, y de la resistencia al flujo, que va a depender, la resistencia al flujo, recuerden que depende de los diámetros de las estructuras. Y que, como lo vimos en el pulmón, el diámetro del bronquio o bronquiolo iba entonces a hacer entonces un factor que va a afectar, valga la redundancia, al flujo del aire. Así mismo se va a pasar acá, que la resistencia va a afectar al flujo de sangre, en este caso, que es líquido. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la presión sanguínea. ¿Okay? ¿Qué es la presión sanguínea? Como ya les mencioné, el flujo de la sangre va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. O sea que a mayor diferencia de presión hay mayor flujo de sangre. Significa que si yo tengo una zona, una presión de, por ejemplo, de 100, y yo tengo en otra zona una presión de 50, hay una diferencia de 50 milímetros de mercurio de presión. Entonces, por ende, en ese lugar va a haber un mayor flujo de sangre porque hay una diferencia de presión más grande. En cambio, en un lugar donde yo tengo una presión de 100 y luego tenga una de 90, la diferencia solamente son 10 milímetros de mercurio. O sea que en esa zona va a haber entonces menos flujo de sangre. Entonces, la presión sanguínea, que también vamos a traducirla como tensión arterial o presión arterial, que es la que nos interesa a nosotros porque son las arterias las que llevan la sangre al resto del cuerpo. La tensión arterial o la presión arterial es la presión hidrostática ejercida por la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos. ¿Quién me traduce eso? Nadie me traduce nada.
Ok. Reynosa. Dígame, profe, aquí estoy. Ajá. Dime, eso de la presión hidrostática ejercida por la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos, ¿qué te dice? En realidad no sabría decirle, profe. Ahí está, Porque eso no, que me gusta. no Ajá, me está siento bien, tranquilo. preparado para A mí no me responder. dicen, ¿ah? A mí no me dice nada. Entonces, ven, a ustedes no le dice nada, entonces por eso tienen que preguntar para que yo les explique. Entonces, la presión hidrostática es la presión, hidro viene de líquido, ¿no? De parte de lo que es líquido. Entonces, es la presión que ejerce el líquido contra la pared del vaso sanguíneo. En este caso, ¿qué líquido es? La sangre. Entonces, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos, porque si yo tengo un vaso sanguíneo que es como un tubo elástico y yo le pongo sangre, entre más sangre le pongo, ¿qué va a tener? Más presión. Entonces, la presión arterial, ajá, ¿alguien levantó la mano o algo? Sí, bueno, eso es un término de física, ¿no? Y aquí para la parte estática no tiene que ver con nosotros, pero la hidrostática es todo lo que estudia básicamente en física, lo que está relacionado con el estudio de los líquidos, no necesariamente que tenga que estar estática. La hidrostática es la parte de la física que estudia todo lo que tiene que ver con el equilibrio de los líquidos y, si no me equivoco, creo que con unos gases. Pero la definición, o sea, yo les di aquí y yo le puse hidro como ejemplo por eso, pero no es que yo esté descomponiendo aquí la definición de eso porque eso es físico, eso no es algo de medicina, pues. Ajá, exactamente. Entonces, recuerden que en el corazón hay dos ciclos, una sístole y una diástole, y que cada ciclo tiene dos también a la vez, porque hay una sístole y diástole ventricular y una sístole y diástole auricular. Pero yo siempre cuando estoy hablando de todo esto, estoy hablando de la sístole y diástole ventricular. Entonces, obviamente, si el corazón está contraído, hablamos de sístole, y cuando estamos hablando de diástole es que el corazón está relajado, los ventrículos. Entonces, sístole sería entonces, perdón, la presión arterial en la sístole sería de 110, 120 milímetros de mercurio. ¿Y eso dónde viene? Eso viene de aquí. ¿Recuerdan? Aquí está la sístole ventricular, donde está dándose la contracción y la eyección, y vemos que la mayor aumento de presión, ¿cuál era? 120. Entonces, por eso, durante la sístole, o la presión sistólica, es normal, es de 120. Por eso cuando dice, ay, ¿cuál es tu presión? Mi presión es 120/80. Esa es la presión sistólica de 120 y la diastólica de la 80. Entonces, de ahí vienen esos términos. Y entonces acá, 120 milímetros de mercurio es la presión que va a ejercer la sangre cuando sale del ventrículo, porque es la mayor presión que lleva esa sangre, ¿verdad? Porque aquí recuerden que vemos la mayor presión de la sangre. Y luego el otro término, que es cuando estamos relajados, que el ventrículo está relajado, que es la diástole ventricular. Recuerden que el valor que utilizamos era 80, porque en 80 es la presión que tiene el vaso sanguíneo y es la presión que debe superar el ventrículo cuando comienza a contraerse para poder que se abra la válvula aórtica. Y por eso entonces cuando estamos
relajados, el ventrículo, pues, nosotros, sino el ventrículo, es 80 milímetros de mercurio. Entonces, de aquí vienen esos valores. ¿Por qué la presión arterial sistólica es de 110 a 120? 120 porque es el número que hemos utilizado normalmente para definir qué es la mayor presión que va a causar la sangre cuando sale del ventrículo. Y ya lo vimos en la gráfica que le acabo de regresar. Y 80 es porque es cuando estamos en diástole, que todo está cerrado, o sea que está entrando sangre, que está relajado el ventrículo y que está entrando sangre, la presión que hay en los vasos sanguíneos es de 80. ¿Por qué? Porque recuerden que 80 es la presión que tenemos que superar para poder que se abra la válvula aórtica y comience la salida de sangre. Porque recuerden que la válvula se abre también porque la presión tiene que ser mayor en el lado donde la mantiene cerrada, ¿no? Entonces, bueno, ya más adelante ya expliqué la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica que son, ¿no? La presión arterial sistólica es la presión que hay en los vasos sanguíneos cuando el ventrículo se está contrayendo, y la presión arterial diastólica es la presión que hay en los vasos sanguíneos cuando el corazón está, cuando el ventrículo está relajado. Entonces, también vamos a ver que la presión arterial crece y decae en cada latido cardíaco dependiendo de por qué vaso sanguíneo va la sangre. O sea que aquí la presión arterial la presión arterial entonces ven que sistólica, diastólica, y a medida que se va alejando la sangre del corazón, así mismo va decayendo la presión. ¿Por qué? Porque yo les acabo de decir que parte de la presión que lleva la sangre por los vasos sanguíneos, o la presión que va a ejercer en las paredes de los vasos sanguíneos, va a depender de la presión que tenga cuando salga del ventrículo. ¿Ok? Entonces, asimismo, la presión de las arterias, que son los vasos sanguíneos que estamos acercando al corazón, van a tener mayor presión, y asimismo, cuando va pasando a arteriolas, a los capilares y a las venas, tienen entonces menor presión. Okay. Entonces, aquí viene una duda importante. Bueno, profesor, si usted me acaba de decir que la sangre viaja de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, y usted me acaba de decir que en el corazón la presión es tanto cuando está relajado y cuando está contraído es tanto, ¿cómo regresa la sangre nuevamente al corazón? Si ya ustedes ven que la presión aquí es casi nula, ¿ven? Es casi cero la presión que tienen las venas. Entonces, ¿cómo la sangre va a regresar nuevamente al corazón si no va a poder pasar una zona de mayor presión o una zona de menor presión? ¿Sí o no? Sí, profe. Ay, caramba. Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? Que vamos a resolver dentro de... Bueno, eso lo vamos a resolver en la próxima clase. Pero vamos a quedar aquí en esta diapositiva. Entonces, esta, ¿ok? Entonces, es una pregunta que me tienen que hacer la próxima clase cuando empecemos de una vez. Profe, Entonces, la pregunta sería, si la presión baja tanto, ¿cómo hace para regresar nuevamente al corazón? exactamente. Si yo les acabo de decir que la sangre viaja, la sangre fluye por dos cosas, por la resistencia y por la presión. Y tiene que haber una diferencia de presión. ¿Cómo la sangre va a regresar nuevamente al corazón? Si la presión del corazón ya hemos dicho que es alta, es 120, 80, etcétera. Y vemos que en la imagen esta que estábamos viendo ahorita, la presión, miren, es casi cero. Es menor de 20.
Profe, si es tan alta por una contracción, para regresar también tendría que haber una contracción, ¿verdad? O también sería una pregunta para la otra clase. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Eso se lo voy a explicar cuando hablemos de retorno venoso. Por ahí va la cosa. ¿Ok? Entonces, la presión sanguínea, la presión arterial media es la presión sanguínea promedio en las arterias. ¿Y esto cómo se calcula? Esto se calcula, o sea que yo puedo calcular en todas las arterias cuál es la presión más o menos que hay en un promedio en cada una de ellas. Y entonces sería la presión arterial media, sería la presión arterial diastólica más 1/3 de la resta de la presión sistólica menos la presión diastólica, y eso me daría la presión arterial media, que sería entonces 83 milímetros de mercurio. Y la presión arterial media va a estar dada por el gasto cardíaco y por la resistencia de las vías, de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces esto quiere decir que 83 milímetros de mercurio es la presión arterial media que hay en promedio en los vasos sanguíneos cuando yo hago la diferencia entre diastólica y sistólica, y eso va a estar entonces influido en dos cosas importantes que son el gasto cardíaco y la resistencia del flujo. Y la resistencia vascular, que es el otro parámetro, debe un momentito.